Fuera. Siempre has sido un fracaso. Ni siquiera puedes darme un hijo. Esas palabras hieren más profundamente que cualquier herida física. Me quedé allí con lágrimas en los ojos, mientras Jordan tiraba mis maletas, que había empacado a toda prisa, al porche de la casa de sus padres, el lugar que había llamado mi hogar durante los últimos 4 años. Apenas 3 días antes, había perdido a nuestro bebé. Otra vez. El tercer aborto espontáneo en menos de 2 años. Cada vez, me arrancaban un pedazo del corazón. Pero nunca imaginé que mi esposo me culparía por ello. Así no. Jordan, por favor. Se me quebró la voz al intentar alcanzarlo, pero él retrocedió con una mirada fría e implacable. Quiero una familia, Ruby. Una familia de verdad. ¿Y tú? Me señaló con desdén. Claramente no puede darme eso. La puerta se me cerró en la cara, dejándome sola en el porche mientras la lluvia de la tarde empezaba a caer, a la par que las lágrimas que no paraban de fluir. No tenía familia a la que recurrir. Mis padres murieron en un accidente de coche poco después de conocer a Jordan, y mis únicos parientes, tíos y tías lejanos, vivían en la costa opuesta. Al casarme con él, renuncié a mi educación universitaria, a mis amigos y a mi independencia. Ahora no tenía nada. Esa primera noche fue la más larga de mi vida. Me refugié en un restaurante abierto las 24 horas, tomando una sola taza de café hasta el amanecer, intentando ignorar las miradas de lástima de los camareros. Todavía me dolía el cuerpo por el reciente aborto, y mi mente repetía las crueles palabras de Jordan sin parar. Cuando por fin amaneció, me encontré marcando un número al que no había llamado en años. Me temblaban los dedos mientras esperaba, rezando para que respondiera. Hola. La voz profunda y familiar me trajo un mar de recuerdos. Lois, susurré. Soy Ruby. Hubo una larga pausa. Ruby. ¿Estás bien? Suenas. No estoy bien, admití con la voz quebrada. Necesito ayuda. Lois y yo nos conocimos en la universidad. Habíamos tenido una relación breve pero intensa antes de conocer a Jordan en un bar durante mi 2º año. Me cautivó su encanto y seguridad, así que dejé la escuela y dejé a Lois sin despedirme como es debido. No fue mi momento de mayor orgullo. ¿Dónde estás?, preguntó Lois sin dudarlo. En el centro, en Mabel's Diner. Quédate ahí. Ya voy. 2 horas después, vi por la ventana del restaurante como un Volvo plateado entraba al aparcamiento. Lois salió y me quedé sin aliento. Parecía mayor, más serio de lo que recordaba, con canas en las sienes que no tenía 5 años atrás. Pero sus ojos, esos amables ojos marrones, eran exactamente los mismos. Me vio por la ventana y nuestras miradas se cruzaron. Por un momento sentí una oleada de vergüenza tan fuerte que casi salgo corriendo por la puerta trasera. Pero entonces sonrió apenas y supe que había tomado la decisión correcta. Tienes un aspecto horrible, fueron sus primeras palabras al sentarse en la cabina frente a mí. A pesar de todo, me reí. Siempre tan encantador. Su sonrisa se desvaneció al observar mi aspecto desaliñado con más atención. ¿Qué pasó, Ruby? Le conté todo. Sobre los abortos, sobre la creciente frialdad de Jordan después de cada uno, y finalmente sobre cómo me echaron sin tener a dónde ir. Lo que no le conté fue cómo Jordan había cambiado, pasando de ser el hombre encantador del que me había enamorado a alguien a quien apenas reconocía. Como el control había empezado con pequeñas sugerencias sobre mi ropa, mis amigos, mi tiempo, y había ido creciendo hasta que ya no tenía nada que fuera realmente mío. Ahora soy médico, dijo Lois al terminar mi historia. Cirujano pediátrico. Vivo en Riverdale, a 1 hora de aquí. Lo sé, lo admití. Una vez vi tu nombre en un artículo de una revista médica. Estaba orgulloso de ti. Vivo solo, continuó. Lo he estado desde que murió Olivia. Parpadeé sorprendido. ¿Olivia? Mi esposa. Sus ojos se nublaron brevemente. Cáncer, hace 3 años. Lo siento mucho. Negó con la cabeza. Tengo una habitación libre en mi apartamento. Es tuya mientras la necesites. Lois, no puedo si puedes, dijo con firmeza. Y lo harás.
Los amigos ayudan a los amigos, Ruby. Amigos. Después de lo que hice, alejarme de él sin mirar atrás, todavía me consideraba una amiga. El alivio me invadió como una oleada tan fuerte que no pude hablar durante varios minutos. Mientras conducíamos hacia su casa en Riverdale, vi cómo el paisaje familiar de mi vida de casada desaparecía en el retrovisor. Me sentí vacío, pero también extrañamente más ligero. Como si estuviera dejando atrás un peso que no sabía que llevaba. El apartamento de Lois era minimalista pero cómodo. Claramente la casa de un profesional ocupado que pasaba más tiempo en el trabajo que en su casa. La habitación de invitados era pequeña pero limpia, con una ventana que daba a un parque. Descansa un poco, me dijo, dejando mis maletas junto a la cama. Órdenes del médico. Mañana lo solucionaremos. Esa noche, acurrucada en una cama desconocida, en una habitación desconocida, lloré hasta agotarme las lágrimas. No solo por los bebés que había perdido, sino también por la persona que había perdido. La joven independiente y llena de esperanza que una vez soñó más allá de ser la esposa de Jordan. Mientras el cansancio finalmente me obligaba a dormir, un pensamiento inquietante cruzó mi mente. Algo sobre el momento de mis abortos. Algo sobre el comportamiento de Jordan antes de cada uno. Un patrón que no había notado antes. El té para las náuseas matutinas que insistía en que tomara. La receta familiar de su madre para aliviar los síntomas. Los viajes de negocios repentinos que coincidían con cada uno de mis embarazos. Volvió con vitaminas especiales que, según él, me ayudarían. La extraña mirada, casi satisfecha, en sus ojos cuando me doblé de dolor aquella tercera y última vez. Me incorporé de golpe en la cama, con el corazón latiéndome con fuerza. No. No podría ser. Jordan no lo haría. No pudo haberlo hecho. Pero ¿y si lo hubiera hecho? ¿Y si mis abortos no fueron culpa mía? ¿Y si ni siquiera fueron accidentes? Esa noche no pude conciliar el sueño mientras repasaba a toda velocidad cada detalle de mis embarazos. En cada ocasión, Jordan había sido tan atento al principio, trayéndome tés especiales, preparándome las comidas e insistiendo en darme vitaminas él mismo. Y cada vez, en cuestión de semanas, perdía al bebé. La luz de la mañana apenas se filtraba por las cortinas cuando oí a Lois moviéndose por la cocina. Me envolví en la bata prestada que me había dejado y me uní a él. «Te levantaste temprano», dijo, deslizando una taza de café por la encimera. No podía dormir. Envolví mis manos alrededor de la taza caliente, reconfortándome con su calor. «Lois, necesito preguntarte algo». «¿Como médico?» Su expresión se tornó seria. «Por supuesto. ¿Es posible provocar un aborto espontáneo? ¿Deliberadamente?» La pregunta flotaba en el aire entre nosotros. Terrible y pesada. Lois dejó su taza con cuidado. «Ruby, ¿qué me preguntas exactamente?» Las palabras salieron atropelladamente. Mis sospechas. Los patrones que había notado. El comportamiento de Jordan antes y después de cada derrota. Mientras hablaba, la expresión de Lois se ensombreció. «Hay sustancias que pueden causar abortos», sí, dijo finalmente. «Pero Ruby, esa es una acusación gravísima». «Lo sé», susurré con lágrimas en los ojos. «Sé cómo suena. Pero cuánto más lo pienso hoy». Lois se quedó callado un buen rato. «Déjame hacer unas llamadas. Tengo una colega de obstetricia que podría ayudarme». 3 días después, me encontré en la consulta de la doctora Jan Brown. Era una mujer menuda, de mirada amable y un estilo directo que me tranquilizó de inmediato. «Lois me explicó tu situación», dijo, haciéndome un gesto para que me sentara. «Me gustaría hacerte algunas pruebas, si te parece bien». Asentí, aún sin estar del todo convencida de mis sospechas, pero desesperada por obtener respuestas. La semana siguiente fue un torbellino de extracciones de sangre, exámenes y una espera ansiosa. Lois me llevaba y me traía de cada cita, sin presionarme nunca para que hablara, pero siempre estaba ahí si lo necesitaba. Una noche, sentados en su sala compartiendo una pizza, la primera comida de verdad que me apetecía en días, me encontré hablando de mi vida con Jordan. Ni siquiera sé cuándo cambiaron las cosas, admití. Era tan encantador cuando nos conocimos. Me cautivó por completo.
Lo recuerdo, dijo Lois en voz baja, y el peso de nuestra historia compartida se cernió sobre nosotros por un momento. Al principio eran pequeñas cosas. Hacía comentarios sobre mi ropa, mis amigos. Luego empezó a sugerirme que dejara la escuela para centrarme en nuestra vida juntos. Sin darme cuenta, estaba viviendo en casa de sus padres, sin trabajo, sin estudios y sin amigos. Lois me escuchó sin juzgarme mientras le contaba la historia de mi vida matrimonial. Cómo Jordan me había aislado de todos. Cómo sus padres habían permitido su comportamiento controlador. Cómo me había perdido poco a poco en mi intento de ser la esposa perfecta que él exigía. ¿Por qué te quedaste?, preguntó Lois finalmente con voz dulce. Me miré las manos. Pensé que era amor. Y entonces pensé que era mi deber. Y entonces simplemente no sabía cómo irme. Unos días después, la doctora Brown me llamó a su consultorio. Su expresión era seria mientras dejaba una carpeta sobre su escritorio. Ruby, he encontrado algo preocupante en los resultados de tu prueba. Abrió la carpeta y me la dio. Hay rastros de compuestos específicos en su organismo. Compuestos que se sabe que causan problemas reproductivos, incluyendo abortos espontáneos. La habitación parecía inclinarse. ¿Quieres decir? No puedo decirte cómo llegaron ahí. Preguntó con cuidado. Pero no se producen de forma natural en estos niveles. Alguien tendría que habérselos administrado, probablemente durante un periodo prolongado. Me temblaban las manos al tomar la carpeta. ¿Ahí es suficiente prueba? Legalmente, quiero decir. Es evidencia, dijo el Dr. Brown. Pero es complicado. Estos compuestos podrían provenir de diversas fuentes. Sin embargo, dudó. Dado lo que me has contado sobre el momento y las circunstancias, estoy lo suficientemente preocupada como para apoyar que se investigue más a fondo. Cuando Lois me recogió en la consulta del Dr. Brown, una sola mirada a mi rostro lo dijo todo. ¿Es cierto, verdad?, preguntó en voz baja. Asentí, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Esa noche, sentada en el borde de la cama mirando el informe del Dr. Brown, algo se rompió en mi interior. El dolor por la pérdida de mis bebés se sumó a la horrible certeza de que su padre, el hombre a quien le había confiado mi vida, me los había arrebatado deliberadamente. Lloré hasta que me dolió la garganta, hasta que me ardieron los ojos, hasta que mi cuerpo se estremeció con la fuerza de mis sollozos. Y cuando finalmente salí de mi habitación, horas después, bañada en lágrimas y exhausta, Lois estaba sentado en la sala esperando, como si hubiera sabido que lo necesitaría. Quiero presentar cargos, dije con voz ronca pero decidida. ¿Estás seguro?, preguntó Lois. No será fácil. Su familia tiene dinero, contactos. Estoy segura, dije. Me lo quitó todo, mi educación, mi independencia, mis bebés. No dejaré que me arrebate la justicia también. Las siguientes semanas fueron un torbellino de consultas legales y papeleo. Lois me presentó a Miranda Keyes, una abogada experta en casos de violencia doméstica. Me advirtió desde el principio que no sería una batalla fácil, pero creía que teníamos suficiente para seguir adelante. La evidencia médica es contundente, me explicó durante nuestra primera reunión, pero necesitaremos más para tener un argumento sólido. ¿Tienes acceso a alguno de estos tés o vitaminas que te dio? Negué con la cabeza. No, él siempre se deshacía de ellos una vez que los tomaba. Decía que eran demasiado caros para desperdiciarlos. Miranda tomó notas. ¿Y los testigos? ¿Alguien lo vio preparar estas bebidas o darte estas vitaminas? Lo pensé mucho. Su madre, quizá. Siempre estaba allí. Pero ella no testificará en su contra. Déjame preocuparme por eso, dijo Miranda con un brillo de determinación en los ojos. Sin ningún otro lugar a donde ir y sin ingresos propios, seguí quedándome con Lois. Me instó a tomarme mi tiempo para decidir mis próximos pasos, y cuando le expresé mi culpa por imponerme simplemente dijo, ¿harías lo mismo por mí? Para mantenerme ocupada mientras el proceso legal avanzaba lentamente, comencé a investigar cómo reinscribirme en la universidad. Mi sueño siempre había sido ser psicóloga infantil, antes de que Jordan me convenciera de renunciar. Podrías hacerlo, dijo Lois una noche, mirando por encima de mi hombro la página web de la universidad que estaba consultando.
Siempre fuiste la persona más inteligente de nuestro grupo de estudio. Sonreí al recordarlo. Eso parece de otra vida. No tiene por qué ser así, dijo simplemente. 2 meses después de mudarme con Louis, recibí una llamada de Miranda. Ruby, tenemos algo. ¿Puedes venir a mi oficina mañana? Al día siguiente Louis insistió en acompañarme. Sentados en la elegante oficina de Miranda en el centro, ella deslizó una memoria USB sobre su escritorio. Dijo que esto venía de la madre de Jordan. La miré con incredulidad. ¿Catherine? ¿Te contactó? Miranda asintió. Al parecer, su esposo ha estado cada vez más inestable desde que se fue. Tuvo un ataque de violencia en su casa la semana pasada. La asustó tanto que finalmente reconoció la clase de hombre que realmente es su hijo. Con manos temblorosas, tomé la memoria USB. ¿Qué contenía? Grabaciones de seguridad de la casa, dijo Miranda. De dentro de su casa, incluyendo la cocina, donde Jordan preparaba tu comida y bebida. Mi corazón latía con fuerza mientras Miranda conectaba el disco duro a su ordenador y giraba la pantalla hacia nosotros. El vídeo mostraba a Jordan en la cocina, dosificando cuidadosamente lo que parecía polvo de un recipiente sin etiqueta para mi té. La fecha y hora coincidían con la semana anterior a mi segundo aborto. Hay más, dijo Miranda en voz baja, adelantando la foto a otro vídeo. En este aparecía Jordan hablando por teléfono, de espaldas a la cámara. Te dije que no quiero tener hijos. Su voz se oyó con claridad. Yo nunca lo hice. Ruby es la que está obsesionada con tener un bebé. No sospechará nada. Mira, ya lo he hecho 2 veces. Solo necesito asegurarme de que esta tercera tampoco se pegue. Me tapé la boca con la mano, con la bilis subiendo por mi garganta. El brazo de Louis me rodeó los hombros, sujetándome. ¿Catherine grabó esto?, logré preguntar. Miranda asintió. Dice que instaló cámaras después de que empezaron a desaparecer objetos valiosos de la casa. Sospechó del personal de limpieza. En cambio, atrapó a su hijo. ¿Es suficiente?, pregunté. Es suficiente para una investigación criminal, confirmó Miranda. Ya he estado en contacto con el fiscal. Quieren hablar contigo mañana. Al salir Louis y yo de la oficina de Miranda, me sentí extrañamente vacío. La reivindicación se mezcló con una nueva oleada de dolor por lo que Jordan me había robado. ¿Estás bien?, preguntó Louis mientras caminábamos hacia su coche. No, respondí con sinceridad. Pero lo haré. Esa noche, mientras estábamos sentados en el balcón de Louis viendo la puesta de sol, sonó mi teléfono. La pantalla mostraba un número que no reconocí. Hola, respondí con cautela. Ruby. La voz de Jordan me heló las venas. Tenemos que hablar. Sé lo que haces. Me quedé paralizado, sin poder hablar. Te crees muy listo, involucrando a mi madre. Pero no tienes ni idea de lo que has empezado. Su voz era tranquila, mesurada, lo que me asustó más que si hubiera estado gritando. No voy a dejar que arruines todo lo que he construido. Jordan. Sé dónde estás, continuó como si no hubiera hablado. ¿Con él? ¿Con tu novio de la universidad? Qué predecible. Se me heló la sangre. ¿Cómo supo dónde me alojaba? Aléjate de mí, logré decir con la voz más fuerte de lo que sentía. No tienes derecho a darme órdenes, dijo Jordan en voz baja. No después de todo lo que he hecho por ti. No hemos terminado, Ruby. Ni de lejos. La línea se cortó. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, preguntó Louis, alarmado por mi expresión. Era Jordan, susurré. Sabe que estoy aquí. Y sabe de las pruebas. Louis se levantó de inmediato y cerró la puerta del balcón con llave. Llamaré a Miranda y luego a la policía. Mientras hacía las llamadas, me quedé paralizada, con las palabras de Jordan resonando en mi mente. Aún no hemos terminado. ¿Hasta dónde llegaría para guardar sus secretos? Y peor aún, ¿de qué más era capaz que yo aún no supiera? Más tarde esa noche, tras presentar una denuncia policial y conseguir una orden de alejamiento de emergencia,
me quedé despierta en la cama, sobresaltada con cada sonido. Cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje, casi grité. Desconocido. Número. Deberías revisar tu historial médico de antes de conocernos. Pregúntale a tu amigo médico sobre las pruebas genéticas. Algunos secretos no son solo míos. Me quedé mirando el mensaje, con un nuevo miedo extendiéndose por mi cuerpo. ¿Qué insinuaba Jordan? ¿Qué secretos podría haber en mi historial médico que yo no supiera ya? ¿Y por qué, después de todo lo que había hecho, tenía la terrible sensación de que la peor revelación estaba por venir? El críptico mensaje de Jordan me atormentó toda la noche. A la mañana siguiente estaba agotada, pero decidida a entender lo que quería decir. En cuanto Louis salió de su habitación, le enseñé el mensaje. Su expresión se ensombreció al leerlo. Esto es solo otra táctica de manipulación, Ruby. Está intentando meterse en tu cabeza. Pero, ¿y si hay algo? Insistí. ¿Y si hay algo en mi historial médico que deba saber? Louis dudó, claramente dividido entre tranquilizarme y reconocer mis preocupaciones. ¿Quieres que te ayude a revisar tu historial? Puedo solicitarlo por los canales adecuados. Asentí, agradecida por su comprensión. Por favor, necesito saber de qué habla. O confirmar que está fanfarroneando. Durante el desayuno, Louis hizo las llamadas necesarias. Tardará unos días, explicó. Los historiales de los pacientes, sobre todo los antiguos, pueden tardar en recuperarse. Puedo esperar, dije, aunque la paciencia nunca ha sido mi fuerte. Mientras tanto, probablemente debería buscar trabajo. No puedo seguir viviendo de tu generosidad para siempre. Louis ignoró mi preocupación. Ya tienes bastante con esto. Céntrate en sanar y en el caso legal. El resto puede esperar. Pero necesitaba algo que me ocupara la mente. Volver a sentirme productiva después de años de ver mi independencia despojada poco a poco. Así que, mientras Louis estaba en el hospital ese día, fui a una cafetería cercana y pregunté si estaban contratando. La gerente, una mujer llamada Diane, de cabello rojo vibrante y una sonrisa cálida, me entrevistó en el acto. ¿Experiencia?, preguntó. Admito que trabajé como barista durante mi primer año de universidad. Pero eso fue hace tiempo. ¿Con ganas de aprender de nuevo? Claro que sí. ¿Cuándo puedes empezar? 2 días después empecé mi primer turno. El trabajo era físicamente exigente después de años de vida de ama de casa en los suburbios. Pero la simple alegría de ganar mi propio dinero valía la pena el dolor de pies y la ropa con olor a café. Y lo más importante, me dio algo en que concentrarme además de las amenazas de Jordan y la inminente batalla legal. En mi tercer día de trabajo levanté la vista de la máquina de espresso y vi a Miranda de pie junto al mostrador. Me alegra verte en tu hábitat natural. Dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Podemos hablar después de tu turno? 4 horas después, nos sentamos en una mesa de la esquina mientras la prisa de la tarde se calmaba. El abogado de Jordan nos contactó. Miranda dijo sin preámbulos, quieren negociar un acuerdo. Parpadeé sorprendido. ¿Un acuerdo? ¿Quieres decir que no quieren ir a juicio? Los ricos rara vez lo hacen, respondió Miranda secamente. Sobre todo cuando saben que son culpables. ¿Qué le ofrecen? La mitad de sus bienes, la casa y una mensualidad considerable durante 5 años. Deslizó un papel sobre la mesa. Los números están aquí. Me quedé mirando las cifras, momentáneamente aturdido. Fue mucho más de lo que esperaba. Suficiente para darme un nuevo comienzo donde quisiera. Para pagar mi educación. Reconstruir mi vida por completo. ¿Cuál es el truco?, pregunté. Porque tenía que haber uno. La expresión de Miranda confirmó mi sospecha. Confidencialidad total. Nunca hables de lo que pasó con nadie, jamás. Y retiras todos los cargos criminales. ¿Así que simplemente se sale con la suya? ¿Sin consecuencias? Económicamente habría consecuencias, dijo Miranda con cautela. ¿Pero legalmente? Sí. Se marcharía limpio. Le devolví el papel. No. No puedo hacer eso. Ruby. No.
Repetí con firmeza. Ya no se trata solo de mí. ¿Y si le hace esto a otra? ¿Y si la siguiente mujer no tiene la suerte de escapar? Solo pensarlo me daba asco. Necesito terminar con esto. Miranda asintió con un destello de respeto en la mirada. Pensé que dirías eso. Les diré que seguiremos adelante con el caso penal. Esa noche le conté a Louis sobre la oferta de Jordan y mi decisión de rechazarla. Qué valiente, dijo en voz baja. Coger el dinero habría sido más fácil. Más fácil, pero equivocado. Suspiré. Agotada por el largo día. Sigo pensando en qué habría pasado si no hubiera atado los cabos. Si me hubiera quedado con él y hubiera seguido intentando tener un bebé. Louis se acercó a la mesa y me apretó la mano. Pero lo resolviste. Escapaste. Eso es lo que importa ahora. A la mañana siguiente, Louis recibió una llamada para informarle que había llegado mi historial médico. Lo trajo a casa esa misma noche en un sobresellado. ¿Quieres que los revise primero? Se ofreció. Como médico podría detectar cualquier cosa inusual más rápido. Negué con la cabeza. Estos son mis registros. Sea lo que sea que contengan, tengo que afrontarlo yo mismo. Con manos temblorosas, abrí el sobre y comencé a leer los documentos. La mayoría eran rutinarias. Vacunas infantiles. Una fractura de brazo a los 12 años. Chequeos regulares durante mi adolescencia. Nada parecía inusual hasta que encontré los registros de mis 18 años, justo antes de empezar la universidad. ¿Louis? Mi voz me sonaba extraña. Creo que encontré algo. Vino a sentarse a mi lado y hojeó la página que sostenía. Es tu examen físico preuniversitario, dijo. Procedimiento estándar para... Se detuvo de golpe concentrándose en una sección al final de la página. Ah. ¿Qué pasa?, pregunté. Aunque pude ver la anotación con claridad. Se realizaron pruebas genéticas adicionales. Esto indica que se realizaron pruebas genéticas avanzadas, dijo Louis con cautela. Eso no es estándar para un examen físico de rutina. Debería haber resultados adjuntos. Hojeamos las páginas restantes hasta que lo encontramos. Un panel genético completo con un resultado destacado. Una variación genética rara asociada con la pérdida recurrente del embarazo. Miré la página, intentando procesar lo que veía. No lo entiendo. No recuerdo ninguna prueba genética. Eso explica por qué Jordan estaba tan seguro de culparte, dijo Louis con la voz tensa por la ira. Él sabía de esta predisposición incluso antes de que se casaran. ¿Pero cómo? Estos son mis registros privados. La expresión de Louis era sombría. Buena pregunta, y una que deberíamos añadir a la creciente lista de cargos en su contra. Más tarde esa noche, sin poder dormir, me senté en el sofá de la sala con una taza de té intentando comprender las revelaciones del día. Jordan no solo había provocado deliberadamente mis abortos, sino que me había elegido específicamente, sabiendo que tenía una predisposición genética que facilitaría culparme cuando ocurrieran. ¿Pero cómo había accedido a mi historial médico? ¿Y cómo supo que debía buscar esta afección específica? Todavía le daba vueltas a estas preguntas cuando mi teléfono sonó con un nuevo mensaje de texto. Número desconocido. Ahora ya lo sabes. Te elegí con mucho cuidado, Ruby. Nada en mi vida sucede por casualidad. Dejé caer el teléfono como si me hubiera quemado, con la respiración entrecortada. Antes de que pudiera recuperarme, llegó otro mensaje. Número desconocido. Pregúntale a Louis sobre el programa de investigación de la Universidad de Westlake. Clase de 2015. Entonces pregúntale por qué nunca te lo dijo. Mi corazón latía con fuerza cuando volví a contestar el teléfono. ¿Qué tenía que ver Louis con todo esto? No había hecho más que apoyarme desde que lo llamé para pedirle ayuda. Oí que se abría la puerta de su habitación y apareció en el pasillo con cara de preocupación. Ruby. Creí oír algo. ¿Estás bien? Levanté el teléfono con la mano temblorosa. Jordan volvió a escribir. Él te está metiendo en esto de alguna manera. Louis frunció el ceño y se sentó a mi lado. ¿Qué quieres decir?
Le mostré los mensajes. Mientras los leía, observé su rostro con atención, buscando cualquier señal de reconocimiento o culpa. Lo que vi en cambio fue confusión, seguida de un horror creciente. Universidad de Westlack, murmuró. El programa de investigación. Me miró con los ojos muy abiertos. Ruby, creo que sé cómo Jordan consiguió tu información médica. ¿Cómo? Cuando estudiaba medicina, participé en un estudio de investigación en Westlack centrado en los factores genéticos de la salud reproductiva. Tuvimos acceso a historiales médicos anónimos de estudiantes de varias universidades, incluyendo mi universidad. Terminé. Las piezas encajaron. Lois asintió. Jordan estaba en el mismo programa, un año antes que yo. Así es como habría tenido acceso a los datos. Pero dijiste que los registros estaban anonimizados. Se suponía que debían estarlo, coincidió Lois. Pero si Jordan de alguna manera descubrió cuál era tu disco. Su voz se fue apagando con aspecto preocupado. Eso sigue sin explicar cómo supo que era yo específicamente, señalé. Lois guardó silencio un largo rato. A menos que buscara específicamente a alguien con ese marcador genético, alguien a quien pudiera. No pudo terminar la frase. La insinuación flotaba en el aire entre nosotros. ¿Jordan me había buscado deliberadamente sabiendo de mi predisposición genética? ¿Acaso nuestra relación se había basado en su plan calculado para encontrar una esposa a la que pudiera controlar y luego culpar por no poder tener hijos? Debería haberlo visto, dijo Lois en voz baja. Cuando me hablaste de él por primera vez, de lo rápido que te cautivó. Sabía que algo no iba bien, pero nunca imaginé. No es tu culpa, interrumpí. Nadie podría haber predicho lo retorcido que es. Nos quedamos en silencio un rato, absortos en nuestros pensamientos. Finalmente hice la pregunta que me rondaba la cabeza desde que leí esos mensajes. ¿Por qué crees que te está metiendo en esto ahora? ¿Cuál es su propósito? La expresión de Lois se endureció. Está intentando abrir una brecha entre nosotros, aislarte de nuevo. Es lo que hacen los abusadores. Te separan de tu red de apoyo. Asentí sabiendo que tenía razón. Ese había sido el patrón de Jordan desde el principio. Aislar. Controlar. Manipular. Deberíamos contárselo a Miranda mañana, dijo Lois. El hecho de que tuviera acceso a tu historial médico, que potencialmente te atacara basándose en tu información genética, refuerza la acusación en su contra. De acuerdo. Dudé un momento y luego añadí, pero hay algo más que me preocupa. ¿Cómo sabe que me quedo contigo? ¿Cómo consiguió este nuevo número? Lois parecía preocupado. No lo sé. Pero mañana te compraremos otro teléfono. Y quizás deberíamos considerar mudarnos temporalmente. Por si acaso. A la mañana siguiente llamé a la cafetería para avisar que estaba enferma y acompañé a Lois a la oficina de Miranda. Nos escuchó atentamente mientras le explicábamos los últimos mensajes de Jordan y la revelación sobre las pruebas genéticas. Esto es grave, dijo al terminar. Acceder a su historial médico con ese fin podría constituir una violación de la IPA, aunque es complicado desde el punto de vista del estudio de investigación. Pero lo más importante es que demuestra premeditación. Te buscó deliberadamente por este marcador genético. ¿Podemos probarlo?, pregunté. Necesitaremos más pruebas, admitió Miranda. Pero estos mensajes ayudan. Muestran su mentalidad. Al salir de su oficina, mi teléfono volvió a sonar. Con inquietud, revisé el mensaje. Número desconocido. Dile a Lois que siempre admiré su ética de trabajo. Sobre todo lo temprano que llega al hospital cada mañana. Siempre exactamente a las 6:30 como un reloj. Le enseñé el mensaje a Lois y vi cómo palidecía. Me ha estado observando, dijo en voz baja. Seguía mis movimientos. El miedo me revolvía el estómago. Tenemos que ir a la policía otra vez. Miranda, que había estado leyendo por encima de nosotros, asintió con tristeza. Voy contigo. Esto traspasa la línea del acoso a acecho y comportamiento amenazante. En la comisaría, presentamos otra denuncia.
El agente pareció más preocupado esta vez, sobre todo cuando Miranda destacó el acceso de Jordan a recursos y su comportamiento cada vez más errático. Aumentaremos las patrullas en su vecindario, prometió el oficial. Y agilizaremos la solicitud de una orden de alejamiento más permanente. Al salir de la comisaría, no pude evitar la sensación de que nos vigilaban. Cada coche que pasaba, cada desconocido en la acera parecía una amenaza potencial. Deberían quedarse en mi casa esta noche, sugirió Miranda. Los dos. Solo hasta que finalicemos la orden de alejamiento. Lois y yo intercambiamos miradas y asentimos. La idea de volver a su apartamento, ahora que sabíamos que Jordan lo había estado vigilando, era inquietante. En el elegante loft de Miranda en el centro, nos mostró su habitación de invitados y un sofá-cama en su oficina. No es el Ritz, pero es seguro. El edificio cuenta con seguridad las 24 horas y nadie entra sin autorización de un residente. Esa noche, mientras yacía en la cama desconocida, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi vida en tan solo unos meses. De una esposa atrapada y controlada a una mujer que lucha por la justicia, de aislada y dependiente a rodeada de aliados, Jordan me había arrebatado tanto. Mi educación, mi confianza, mis bebés. Pero al obligarme a salir de su vida, sin darse cuenta me había devuelto algo valioso. Mi autonomía, mi voz, mi poder para elegir mi propio camino. Estaba a punto de quedarme dormida cuando mi teléfono iluminó con una nueva notificación. Esta vez no era un mensaje de texto, sino un correo electrónico. De una dirección que no reconocí, con un asunto que me heló la sangre. Asunto: Catherine Morrison, 1995-2023. Con manos temblorosas, abrí el correo electrónico. Dentro había una sola línea de texto y un archivo adjunto. Mensaje: ella también intentó ayudarte. Hice clic en el archivo adjunto. Era un artículo de periódico, de hace apenas una semana. Una destacada empresaria local fue encontrada muerta en aparente suicidio. Catherine Morrison, de 58 años, esposa del promotor inmobiliario Howard Morrison y madre del asesor financiero Jordan Morrison, fue encontrada muerta en su casa ayer por la mañana. La policía investiga la muerte como un aparente suicidio, aunque la familia ha solicitado privacidad en estos momentos difíciles. No podía respirar. Catherine, la madre de Jordan, la mujer que había aportado las pruebas contra su propio hijo, había muerto. Y el momento no podía ser casualidad. Salí a trompicones del dormitorio con el teléfono en la mano, y encontré a Lois aún despierto en la sala. Catherine ha muerto, susurré mostrándole el artículo. La madre de Jordan. Ha muerto. Lois leyó el artículo con una expresión cada vez más seria. No es casualidad, dijo finalmente. El momento. Ella nos dio las pruebas en su contra, dije con la voz entrecortada. Y ahora está muerta. Lois, ¿y si él? No pude terminar la frase. La insinuación era demasiado aterradora para expresarla con palabras. Pero mientras Lois me abrazaba con fuerza, no pude acallar la voz en mi cabeza que susurraba: ¿y si Jordan hubiera ido más allá de manipular embarazos y se hubiera metido en algo mucho más siniestro? ¿Y si fuera capaz de eso? ¿Qué más podría hacer para proteger sus secretos? La mañana llegó con un torbellino de actividad. Miranda ya estaba al teléfono cuando salí de la habitación de invitados, con la voz aguda y urgente. Necesito el informe de la autopsia de inmediato, decía. Sí, entiendo que la familia ha solicitado privacidad, pero esto ahora forma parte de una investigación criminal en curso. Lois me dio una taza de café. Miranda lleva horas despierta. La noticia de Catherine lo cambia todo. ¿De verdad crees que Jordan? No pude terminar la frase. No lo sé, respondió Lois con sinceridad. Pero no podemos descartar esa posibilidad. Miranda colgó y se volvió hacia nosotros. El fiscal está acelerando el caso. Jordan ha sido citado para interrogarlo sobre la muerte de su madre. ¿Será suficiente?, pregunté. Es un comienzo, dijo con gravedad. Mientras tanto, he organizado un destacamento de seguridad para ambos. Los siguientes días transcurrieron entre interrogatorios policiales, reuniones legales y vigilancia constante. Me tomé una licencia en la cafetería, demasiado asustada para mantener una rutina predecible.
Nos mudamos del loft de Miranda a un hotel y luego a otro hotel, siempre pendientes de nosotros mismos. Una semana después de la muerte de Catherine, Miranda recibió el informe de la autopsia. Su expresión era sombría al revisarlo. No fue suicidio, dijo finalmente. El informe muestra inconsistencias, el ángulo de la lesión y heridas defensivas en las manos. La policía lo está tramitando oficialmente como una investigación de homicidio. La habitación parecía dar vueltas a mi alrededor. Así que Jordan sí lo hizo hoy. No tenemos pruebas de que fuera él, advirtió Miranda. Pero sin duda refuerza nuestra preocupación por tu seguridad. Esa tarde el detective Ramírez, de la División de Homicidios, vino a entrevistarme sobre mi relación con Catherine. Le conté todo. Cómo había vivido en la misma casa durante mi matrimonio, cómo había proporcionado las grabaciones de seguridad que implicaban a Jordan, cómo finalmente se había enfrentado a su hijo después de años de tolerar su comportamiento. La señora Morrison me contactó el día antes de su muerte, reveló el detective. Dijo que tenía más pruebas que compartir, pero quería conocernos en persona. Sentí un escalofrío. Pero nunca tuvo la oportunidad. No, dijo simplemente. No lo hizo. Esa noche, mientras Lois y yo estábamos en nuestra última habitación de hotel picoteando la comida para llevar que apenas probamos, mi teléfono sonó con una llamada de un número desconocido. Después de todo lo sucedido, casi no contesté. Pero algo, quizá la intuición, me hizo pulsar el botón verde. Hola. Ruby. La voz de Jordan, tranquila y mesurada como siempre. Es hora de hablar directamente. Le hice señas frenéticas a Lois, quien inmediatamente empezó a grabar la llamada en su teléfono. No hay nada que hablar, dije esforzándome por mantener la voz firme. No estoy de acuerdo. Has causado un gran revuelo con estas acusaciones. Dijo la palabra con desdén desdeñoso. Es hora de acabar con esta farsa. La evidencia habla por sí sola, Jordan. La evidencia puede malinterpretarse, replicó con soltura. Y los testigos pueden desaparecer. La amenaza flotaba en el aire, inconfundible. ¿Fue eso lo que le pasó a Catherine?, pregunté con valentía. ¿Desapareció porque finalmente te vio como realmente eres? Hubo una larga pausa antes de que Jordan volviera a hablar, con una voz escalofriantemente suave. Mi madre tenía un largo historial de problemas de salud mental. Su suicidio fue trágico, pero no del todo inesperado. No fue un suicidio. Esa es tu opinión. Pero lo que importa ahora es lo que pase después. Su tono cambió, volviéndose casi profesional. Estoy dispuesto a ser generoso, Ruby. $1 millón. Una ruptura definitiva. Lo dejas todo y desapareces. Empiezas una nueva vida en algún lugar lejano. La oferta fue tentadora por un momento. No por el dinero, sino por la oportunidad de escapar de esta pesadilla por completo. Pero entonces pensé en Catherine. De mis bebés perdidos. De quién sabe cuántas otras víctimas en el pasado o el futuro de Jordan. No, dije con firmeza. No puedes comprar tu salida de esto. Entonces quizás deberíamos vernos. Cara a cara. Una última vez. Eso no va a pasar. Oh, creo que sí, dijo Jordan. Porque ahora mismo estoy revisando unos archivos médicos muy interesantes. Archivos que sugieren que Lois Thornton podría haber estado involucrado en prácticas de investigación cuestionables durante su tiempo en Westlack. Sería una pena que la junta médica recibiera una pista anónima, ¿no? Miré a Lois, que me observaba atentamente sin dejar de grabar. Estás fanfarroneando, dije. Lo estoy. Habitación 432, Hotel Bestridge. Esta noche a las 8 de la tarde. Ven solo, la carrera de Lois se acabará antes de empezar. La línea se cortó. Lois estaba pálido mientras le contaba la amenaza de Jordan. Miente, insistió. Nunca hice nada inmoral en ese programa. Lo sé, le aseguré. Pero está desesperado. Intenta separarnos, aislarme de nuevo. Tenemos que decírselo al detective Ramírez, dijo Lois. Esta es otra amenaza, más pruebas en su contra. ¿Y luego qué?, pregunté. Jordan sigue subiendo de tono. Catherine ha muerto.
¿Quién sigue? Un silencio denso nos invadió al afrontar la situación imposible. ¿Y si? Dudé y luego continué. ¿Y si me lo encuentro? Para nada, dijo Louis inmediatamente. Es demasiado peligroso. No estoy sola, aclaré. Con apoyo policial. Esta podría ser nuestra única oportunidad de atraparlo en el acto, de obligarlo a decir algo incriminatorio. Louis pareció horrorizado ante la sugerencia, pero pude ver que asimilaba la lógica. Sería extremadamente arriesgado, dijo finalmente. Todo en esta situación es arriesgado, repliqué. Pero estoy cansado de correr, de vivir con miedo. Es hora de terminar con esto. En mis términos, no en los suyos. Al levantar el teléfono para llamar al detective Ramírez, sentí una extraña calma invadirme. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no solo reaccionaba a las maquinaciones de Jordan. Estaba tomando el control, preparando el terreno para una confrontación que me liberaría por completo o me pondría en un peligro mayor que nunca. Al principio el detective Ramírez se mostró reacio a dejarme confrontar a Jordan, pero las amenazas grabadas lo convencieron de que podría ser nuestra mejor oportunidad para reunir pruebas concretas. Llevarás un micrófono, me explicó mientras el agente Evans me colocaba el pequeño dispositivo debajo de la blusa. Habrá agentes por todo el hotel. Si te sientes inseguro, di faro y nos movilizaremos de inmediato. En el coche patrulla camuflado, Louis me apretó la mano. Sigo pensando que esto es demasiado peligroso. Es la única manera de acabar con esto, respondí. No puedo seguir viviendo en hoteles, vigilando a los demás. Prométeme que usarás esa palabra clave a la primera señal de problemas, insistió. Asentí, aunque sabía que enfrentarme a Jordan requeriría todo mi coraje. En el Hotel Bestridge mi corazón latía con fuerza mientras subía en ascensor al cuarto piso. 6 meses atrás, era otra persona. Rota, dependiente, creyendo las mentiras de Jordan sobre mi valor. Ahora, a pesar del miedo, sentía una fuerza que había olvidado que poseía. La habitación 432 se alzaba al final del pasillo. Respiré hondo y llamé. Jordan abrió la puerta de inmediato con un aspecto muy similar. Guapo, refinado, la imagen de la masculinidad exitosa. Pero ahora podía ver la frialdad en sus ojos mientras me observaba de arriba a abajo. Viniste solo, dijo, retrocediendo. Sabia decisión. Dentro de la habitación estándar del hotel, Jordan señaló un sillón y permaneció de pie. Supongo que llevas un micrófono, dijo con naturalidad. Es lo que yo haría. Mantuve una expresión neutral. Estoy aquí porque amenazaste a mi amigo. Esa es la única razón. Jordan sonrió levemente. Siempre tan leal. Es a la vez tu mayor fortaleza y tu mayor debilidad, Ruby. No finjamos que estamos aquí para analizar mi carácter, dije encontrando coraje en mi ira. Querías hablar. Así que habla. Jordan se acercó al minibar y se sirvió un whisky. Cometes un error al llevar esto a juicio. Nadie gana en situaciones como estas, excepto los abogados. Catherine perdió más que una batalla legal, dije con insistencia. Algo brilló en sus ojos. La muerte de mi madre fue lamentable, pero no relevante para nuestra conversación. Creo que es muy relevante. Me dio las pruebas que demuestran lo que me hiciste, lo que les hiciste a nuestros bebés. Supuestas pruebas, corrigió con suavidad, que podrían interpretarse de muchas maneras. Solo hay una interpretación para poner sustancias en la comida de tu esposa que provoquen abortos espontáneos, dije, alzando la voz a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Y solo una por la llamada donde dijiste explícitamente que nunca quisiste tener hijos. Jordan dio un sorbo a su whisky. La gente dice cosas en momentos de frustración. Deja de mentir, interrumpí. Lo sé todo, Jordan. Sé que accediste a mi historial médico a través del programa de investigación de Westlack. Sé que me elegiste por mi predisposición genética. Sé que lo planeaste todo desde el principio. Por primera vez perdió la compostura. ¿Quién te habló de Westlack? Entrecerró los ojos. Luis. Claro. ¿Sabe que estoy al tanto de sus propios deslices éticos durante ese programa? No hubo deslices éticos, dije con firmeza. Eso es solo otra mentira.
Jordan rió fríamente. ¿Tan confiado? ¿Te habló del sujeto 114b? ¿El sujeto de prueba cuyos formularios de consentimiento convenientemente faltaban? Me obligué a no reaccionar. Esto era justo lo que Jordan quería. Para sembrar dudas sobre la única persona que realmente me ayudó. No estamos aquí para hablar de Luis, dije. Estamos aquí para hablar de lo que hiciste. ¿Por qué me elegiste? ¿Por qué hiciste que perdiera 3 embarazos a propósito? No fue nada personal. Jordan lo dijo con naturalidad. Necesitaba una esposa que cumpliera ciertos requisitos. La firma espera que los socios principales sean hombres de familia. Estable. Tradicional. Pero niños. Negó con la cabeza. Los niños son desordenados. Exigentes. Impredecibles. Interfieren con la ambición. Lo miré con asco. Así que encontraste deliberadamente a alguien con predisposición genética al aborto. Alguien a quien culpar cuando las cosas salían mal. Era eficiente. Se encogió de hombros. Eras perfecta. Joven. Impresionable. Sin lazos familiares cercanos. Y con tu historial genético, nadie cuestionaría cuando fracasaron los embarazos. Cada palabra era como un cuchillo. Pero me obligué a seguir hablando. ¿Por qué embarazarme? ¿Por qué no usar protección? Las apariencias. Jordan respondió, intentar formar una familia demuestra compromiso. Dedicación. Se gana la compasión de los clientes. De los colegas. Pobre Jordan. Su esposa sigue perdiendo a sus bebés. La rentabilidad de la inversión fue sustancial. Me sentí mal físicamente. Nunca fuimos una familia para ti. Solo una inversión empresarial. Todos somos una inversión de un tipo u otro. Dijo, terminando su bebida. Algunos simplemente ofrecen mejores ganancias que otros. ¿Y Catherine? ¿Era solo una inversión también? ¿Una que dejó de dar dividendos cuando me dio esas grabaciones de seguridad? Un destello de genuina ira cruzó su rostro. Mi madre tomó su decisión. Traicionó la lealtad familiar. ¿La mataste?, pregunté directamente. La expresión de Jordan se suavizó. ¡Qué acusación tan extraordinaria! Estaba en una reunión de la junta directiva cuando murió mi madre. 20 testigos pueden confirmarlo. Eso no significa que no pudieras haberlo planeado. Negó con la cabeza, casi divertido. Por eso te traje aquí, Ruby. Para mostrarte cómo se desarrolla esto. Tienes pruebas circunstanciales, sí. Pero tengo recursos, coartadas y muy buenos abogados. Este camino no lleva a nada bueno. Para ninguno de los dos. No estoy de acuerdo, dije. Me da fuerza enfrentarlo finalmente. Creo que la justicia siempre es un buen camino. ¿Justicia? Jordan se rió. No existe tal cosa. Solo existe el poder y cómo se usa. Dejó su vaso y se acercó a mí. Te ofrezco una última oportunidad. Toma el dinero. Desaparece. O usaré todos los recursos a mi disposición para destruirte a ti y a cualquiera que te ayude. Me mantuve firme. Ya no puedes intimidarme, Jordan. Esos días se acabaron. Algo peligroso brilló en sus ojos. Nada termina hasta que yo lo diga. Se acercó. Bajó la voz. ¿Crees que tus amigos policías pueden protegerte para siempre? ¿Crees que Louis puede? Superé mi miedo. Es una amenaza. Es una llamada de atención, dijo mientras extendía la mano para apartarme un mechón de pelo de la cara. Me aparté. No lo hagas. Tan desafiante todavía, murmuró. Admiré eso de ti una vez. Antes de que te convirtieras en una decepción. Su mano se movió hacia mi hombro, agarrándolo con fuerza. ¿Crees que has ganado porque escapaste? Porque encontraste a alguien que creyó tus historias. Pero esto no ha terminado, Ruby. Ni de cerca. Faro, dije con claridad. Mi corazón se aceleraba.
Jordan frunció el ceño ante la palabra aparentemente aleatoria. Entonces abrió los ojos de par en par justo cuando la puerta del hotel se abrió de golpe. El detective Ramírez y 2 oficiales entraron corriendo con las armas desenfundadas. Jordan Morrison, estás arrestado por amenaza e intimidación, violación de una orden de alejamiento y conspiración para cometer agresión, anunció Ramírez mientras un agente apartaba a Jordan de mí. Esto es absurdo, protestó Jordan, perdiendo la compostura. Ella vino hacia mí. No he hecho ninguna amenaza. Tenemos toda la conversación grabada, dijo Ramírez con calma. ¿Se encuentra bien, señora Sullivan? Asentí frotándome el hombro. Estoy bien. Mientras se llevaban a Jordan, él se volvió hacia mí. Su expresión era una mezcla de rabia e incredulidad. Esto no ha terminado. Crees que lo sabes todo, pero no es así. Pregúntale a Louis sobre el proyecto Génesis. Pregúntale qué le pasó realmente al sujeto 114B. Louis esperaba en el vestíbulo. Su rostro estaba tenso por la preocupación. Corrió hacia mí en cuanto me vio. ¿Estás bien? Escuché la palabra clave y casi me da un infarto. Me dejé llevar por sus brazos, la adrenalina dio paso al agotamiento. Estoy bien. Lo arrestaron. Todavía no ha terminado, dijo el detective Ramírez, uniéndose a nosotros. Pero ahora lo tenemos bajo múltiples cargos, y la grabación nos da suficiente información para retenerlo mientras investigamos la muerte de Catherine Morrison. Las últimas palabras de Jordan resonaron en mi mente al salir del hotel. Pregúntale a Louis sobre el proyecto Génesis. Pregúntale qué le pasó realmente al sujeto 114B. Louis, dije vacilante en el coche. Jordan mencionó algo llamado Proyecto Génesis y un sujeto con el número 114B. Parecía creer que significaría algo para ti. La expresión de Louis se tornó preocupada. El Proyecto Génesis era una subdivisión de Westlaw Research sobre marcadores genéticos para problemas de fertilidad. El sujeto 114B fue uno de los perfiles anónimos que estudiamos, una joven con una variación genética rara, la misma que yo. Jordan intenta sugerir que hubo algo poco ético en la investigación, continuó Louis. Pero eso no es cierto. Todos los sujetos dieron su consentimiento informado. Lo único inusual del 114B fue. Parecía incómodo. ¿Qué era?, pregunté. Sus datos desaparecieron del sistema poco después de que Jordan abandonara el programa. Supusimos que era un error informático. Pero ahora... Ruby, creo que 114B podrías haber sido tú. ¿Yo? ¿Cómo es posible? Nunca participé en ningún estudio de investigación. Sin saberlo. Louis dijo con gravedad. ¿Pero recuerdas ese examen físico preuniversitario donde me hicieron las pruebas genéticas? Ese médico podría haber estado reclutando para el estudio sin el consentimiento adecuado. Intenté asimilarlo. Así que Jordan no encontró mi historial por casualidad. Me tenía en la mira desde el principio. Es posible, admitió Louis. Si te identificó como 114B y luego organizó una reunión, el nivel de premeditación sería. Sociópata, terminé. Esa noche me quedé despierto pensando en todo. La forma tan deliberada en que Jordan había entrado en mi vida. Los años de manipulación. La destrucción deliberada de mis embarazos. Y posiblemente incluso el asesinato cuando su madre amenazó su fachada. Pensé en quién había sido antes de conocerlo. Ambicioso. Seguro de sí mismo. Lleno de planes. ¿Y en quién me estaba convirtiendo ahora? Más fuerte. Más resiliente. Pero también más cauteloso. ¿No puedes dormir?, preguntó Louis. Me encontró en la cocina preparando té. Negué con la cabeza. Es demasiado para procesar. Tomará tiempo, dijo con dulzura. La sanación siempre se cura. ¿Qué pasa ahora con el caso?, pregunté. Miranda cree que retendrán a Jordan por las amenazas y la violación de la orden de alejamiento mientras preparan el caso para cargos más graves. La grabación les da mucho con qué trabajar. Pero aún no podemos probar que mató a Catherine. Todavía no, asintió Louis. Pero la investigación sigue en curso.
Jordan se ganó enemigos que podrían hablar ahora que está detenido. Apreté la taza con las manos. ¿Hablaste en serio sobre ayudarme a reinscribirme en la universidad? Louis sonrió con sinceridad. Claro que sí. Cuando quieras. Creo que estoy listo, dije sorprendiéndome con mi seguridad. Pasé demasiado tiempo dejando que Jordan controlara mi futuro. No quiero esperar más. 6 meses después me encontraba en la sala del tribunal mientras el presidente del jurado se ponía de pie para emitir el veredicto. Jordan, impecablemente vestido como siempre, no mostró ninguna emoción al ser declarado culpable de múltiples cargos: agresión, administración de sustancias nocivas, violación de una orden de alejamiento y, lo más importante, homicidio involuntario en la muerte de Catherine Morrison. No era el cargo de asesinato en primer grado que la fiscalía había solicitado, pero fue suficiente para asegurarle años de cárcel. Su vida profesional había terminado. El bufete ya se había distanciado y le revocarían la licencia. Mientras se llevaban a Jordan, me miró directamente por primera vez desde que empezó el juicio. No había remordimiento en sus ojos, solo una fría reflexión, como si ya estuviera planeando su siguiente paso. Pero ya no tenía miedo. Cualquiera que fuera el plan que ideara desde la cárcel, había recuperado mi vida y no tenía intención de volver a dejar que el miedo la controlara. Afuera del juzgado, Louis me esperaba con un pequeño ramo de margaritas, mis favoritas, como las recordaba de nuestra época universitaria. ¿Qué se siente?, preguntó, entregándome las flores. Surrealista, admití. Pero bien. Como si por fin pudiera seguir adelante. Caminamos hasta su coche hablando de mis clases de psicología, de mi pequeño apartamento nuevo cerca del campus y del futuro que por fin me correspondía. Tengo noticias, dijo Louis mientras conducíamos. Recibí los resultados del Dr. Brown. Me dio un vuelco el corazón. Después de que todo se tranquilizó, le pedí al Dr. Brown que evaluara mi salud reproductiva, queriendo saber si las acciones de Jordan habían causado daños permanentes. Y pregunté conteniendo la respiración. Todo parece estar bien, dijo Louis con una sonrisa. Las sustancias que usó Jordan estaban diseñadas para interrumpir embarazos, no para causar daños permanentes. Médicamente hablando, no hay razón para que no puedas tener hijos en el futuro, si eso es lo que deseas. Me invadió un alivio, seguido de una emoción inesperada. La posibilidad de formar una familia algún día, una familia de verdad, basada en el amor y la confianza, de repente se sintió real como nunca antes. Gracias, dije simplemente sabiendo que Louis comprendería todo lo que transmitían esas palabras. Un año después estaba en el auditorio del Central Community College, viendo a mujeres de todas las edades entrar a la primera reunión de Nuevos Comienzos. El grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica que había ayudado a fundar con mi profesor de psicología. Mientras me preparaba para compartir mi historia, vi a Louis al fondo del salón, dándome un aplauso alentador. En la primera fila estaba sentada Miranda, quien se había convertido en mentora y amiga. Me llamo Ruby, comencé con voz fuerte y clara. Hace 2 años, estaba atrapada en un matrimonio basado en mentiras y control. Hoy soy estudiante de psicología, defensora y sobreviviente. Al hablar de mi experiencia, la manipulación, las pérdidas, la huida y la reconstrucción, vi reconocimiento en muchos rostros. Algunos asintieron con comprensión, otros se secaron las lágrimas, pero en todos ellos vi lo que me había salvado, la esperanza. Después de la reunión, mientras Louis y yo caminábamos de la mano por el campus, mi teléfono sonó con un mensaje del Dr. Brown. Resultados de la prueba confirmados, felicidades, nos vemos en tu cita la semana que viene. Me detuve mirando el mensaje, con una sensación de alegría y asombro invadiéndome. Ruby, ¿qué pasa?, preguntó Louis preocupado. Lo miré al hombre que me había ayudado a reconstruir mi vida, que me había mostrado lo que era el verdadero apoyo, y sonreí entre lágrimas de felicidad. Estoy embarazada, susurré de gemelos. Su expresión pasó de preocupación a conmoción y luego a pura alegría. Entonces me abrazó levantándome del suelo, y los dos reímos y lloramos a la vez. Mientras caminábamos hacia casa, nuestra casa ahora, la pequeña casa que habíamos comprado juntos, pensé en el viaje que nos esperaba. No siempre sería fácil. Las sombras del pasado quizá nunca desaparecieran por completo, pero se habían desvanecido lo suficiente como para dejar entrar la luz. Había sobrevivido Jordan.
Había recuperado mi historia. Y ahora, rodeada de amor en lugar de miedo, por fin estaba escribiendo un nuevo capítulo, uno completamente mío.